que necesitamos un mínimo de cantidad de encía para tratar de mantener esa salud gingival en nuestro paciente. ¿Y cuánto es el mínimo que deberíamos tener? 2 milímetros. Entonces, cuando yo voy a hacer un tallado, sobre todo a nivel de premolares, que es el área donde tenemos la menor cantidad de encía queratinizada por el lado vestibular, yo debería estar atento a medir cuántos milímetros tiene, cuántos milímetros de encía queratinizada tiene mi paciente. Y para poder hallar esto, agarraré mi sonda, como lo ven en el esquema, y mediré desde mi margen gingival hasta la línea mucogingival. Esa distancia me da la cantidad de encía queratinizada. Entonces, hagan este ejercicio previo al tallado de sus coronitas, ¿no? Porque ya advertimos que pudiera haber, si no, cambios si es que yo tengo poca cantidad de encía queratinizada. Cuando tallen incisivos inferiores, recuerden que hay poca cantidad de encía queratinizada por el lado lingual. Son los dientes que presentan la menor cantidad de encía queratinizada visto desde el aspecto lingual. Pero desde el lado vestibular, repetimos que son las premolares, tanto superiores como inferiores, que van a tener la menor cantidad de encía. Ahora bien, pudiera ser que mi paciente no necesariamente viene para una rehabilitación, pero sí viene con una necesidad de aliviar el dolor producto de la sensibilidad dental. Un paciente como este que mostramos en la fotografía, al tener exposición reticular o visto desde el punto de vista gingival, al no tener encía queratinizada que proteja la raíz dental, al verse expuesta la dentina, va a manifestar dolor o sensibilidad a los cambios de temperatura. Entonces, ¿cómo solucionar estos problemas? Claro, de pronto alguien dice, la forma más sencilla sería agarrar una resina, un ionómero, y cubrir esa raíz expuesta. Sin embargo, no estaríamos devolviendo la anatomía natural que debiera darse en estos casos. ¿Cómo puedo resolver entonces problemas de recesión gingival? Lo primero que tienen que observar en su paciente es si aún tiene encía queratinizada, es decir, independiente de la recesión, que todos lo vemos, yo debo hacerme una pregunta adicional. Pues, esa recesión, como lo puede tener la pieza 3.3 o incluso la 4.3, la pregunta es, ¿tiene todavía, le queda aún encía queratinizada? Si la respuesta es sí, a pesar de la recesión, tiene todavía encía queratinizada, bueno, habrá que hacer una técnica distinta a la que se presenta, como en este incisivo, donde además de la recesión, ya no me queda encía queratinizada. Entonces, para este tipo de situación, donde yo ya perdí la totalidad o me queda menos de 2 milímetros de encía queratinizada, el objetivo será, obviamente, cubrir la recesión, pero antes de cubrir la recesión, como primer paso será devolver la cantidad de encía queratinizada a mi paciente. ¿Y cómo voy a lograr hacer esto? Mediante un injerto gingival libre, o también llamado injerto epitelial. Primer tipo de injerto entonces que vamos a ver esta noche. Tiene la ventaja de ser una de las técnicas más sencillas cuando hablamos de injertos gingivales, además de ser una de las técnicas más predecibles. ¿Estamos? Entonces, el primer subtítulo sería, ¿no? Injerto gingival libre. ¿En qué situaciones voy a indicar este tipo de injerto? Bueno, ¿cuál es el objetivo de hacer entonces? ¿Cuál es la indicación de hacer un injerto gingival libre? El objetivo, fíjense, es muy claro. Miren que no dice el objetivo cubrir la recesión. Ese no es el objetivo de este tipo de injerto. El primer objetivo es devolver o aumentar la cantidad de encía queratinizada que ha perdido el paciente. O también podría devolver o aumentar
la cantidad de mucosa queratinizada de mi paciente. ¿Se acuerdan la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre encía queratinizada versus mucosa queratinizada? ¿Alguien? Si desean, lo escriben al chat que puedo leer, o si no, abran su micro. ¿Alguno? Para saber que no estoy solo en esta sala. ¿Ve? Nadie. Se acabó la clase entonces. Miren que este injerto, estoy diciendo que yo puedo hacerlo para devolver encía queratinizada, pero también puedo usarlo para devolver mucosa queratinizada. ¿Cuál es la diferencia? Pues recordamos en todo caso que cuando hablamos de encía queratinizada es el tejido que está alrededor de los dientes. ¿Ya? Y cuando hablo de mucosa queratinizada, estoy hablando del tejido en espacios edéntulos o alrededor de implantes dentales. ¿Qué quiero decir entonces? Que este mismo injerto yo puedo aplicarlo tanto alrededor de dientes o alrededor de zonas edéntulas o alrededor de implantes donde yo necesito aumentar la cantidad de encía o mucosa queratinizada respectivamente. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo entonces, no confundir que el objetivo sea cubrir la recesión, no va por allí. ¿De acuerdo? Secuencia quirúrgica. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago este tipo de injerto? Que me están diciendo es, entre comillas, el más sencillo de realizar en cuanto a los injertos. Bueno, una cita antes del procedimiento quirúrgico, lo que vamos a hacer es confeccionar una placa palatina, un protector para el paladar. Porque claro, los injertos que vamos a usar pueden provenir de un origen autólogo o de un origen heterólogo. Cuando yo digo que es un injerto autólogo, ya el nombre nos lo está diciendo, es que el injerto se va a retirar del mismo paciente. ¿De acuerdo? Aunque hay la posibilidad de comprar un sustituto, no es la primera opción que vamos a usar. Entonces, como la mayoría de nuestros injertos son autólogos y la zona dadora generalmente es el paladar, lo primero que yo tengo que hacer como una actividad preoperatoria, no el mismo día de la cirugía, sino previo al procedimiento, es confeccionar nuestro protector del paladar o hacer una placa palatina. ¿Cómo lo hago? Con alambre de ortodoncia número 7, hago unos dobleces que me sirven de retenedor y sobre eso, previo aislamiento del yeso, voy a usar acrílico transparente de preferencia para poder hacer mi placa palatina. Usamos el acrílico transparente porque me va a permitir observar en los días, en los controles, la evolución del herido. ¿De acuerdo? ¿Podría hacerlo con un otro color? Bueno, podría ser, pero preferimos tener de este en material transparente. ¿Ok? Entonces, actividad preoperatoria, confeccionar un protector de paladar. Es más, yo les diría, prueben ese protector antes de empezar la cirugía. ¿Cuál es la principal complicación que yo puedo tener al realizar injertos gingivales? Bueno, hay una complicación que puede ser que el injerto no prenda, ¿no? Es decir, no logre su nutrición. De eso ya hablaremos. Pero la complicación quirúrgica que puede presentarse es el sangrado o hemorragia. ¿Desde dónde? Generalmente desde el paladar. Entonces, para prevenir esta complicación, prueben, adapten su placa palatina. Yo tenía un profesor que me decía, ¿no? Si no logras adaptar la placa palatina antes de la cirugía, no hay procedimiento quirúrgico. ¿No es cierto? Entonces, traten de adaptarlo de la mejor manera. Y no solo que calce la placa palatina, sino que además de adaptarlo en el paladar, pidan al paciente que muerda, que haga movimientos de oclusión, ¿no es cierto? Para ver si esa placa no tiene algún tipo de balance. Ok, me queda claro entonces que es muy importante, a pesar que voy a suturar el paladar, yo necesito
A pesar que en la literatura pueden encontrar, doctor, yo he visto que le ponen cianocrilato y no necesitan protector del paladar. Nuestra recomendación es que siempre usen este protector. ¿Ok? ¿Me queda claro esta recomendación? Ahora sí, vamos al día de la cirugía. ¿Cómo vamos a hacer? Como es un injerto, y así pasa con los injertos de cabello, injertos de piel, injertos, qué sé yo, de cualquier tejido del cuerpo humano, siempre vamos a tener una zona dadora y una zona receptora. Si bien la técnica dice, primero hay que preparar la zona receptora, y así lo vamos a describir en la secuencia que voy a mencionar ahora. Hoy en día lo que yo hago es primero retirar mi injerto. O sea, primero empiezo con la zona dadora, ¿no? Y una vez retirado mi injerto, lo dejo allí en suero y recién voy a la zona receptora. Bueno, en todo caso, esto ya queda a comodidad del operador. No es estricta la secuencia, en todo caso, y ya ustedes, según su habilidad, van a ir viendo qué conviene, ¿no? ¿Y por qué hago esto? Porque me ha pasado que a veces abrimos la zona receptora, lo tengo sangrando ahí la zona receptora, y me demoro demasiado en sacar el injerto. Entonces va a haber inflamación, va a haber mayor edema en mi zona receptora. Hoy en día, por eso digo, prefiero ya tener un injerto, suturo el paladar, le pongo su protector y recién me voy a la zona receptora. Cerrando ese paréntesis, vuelvo a lo que dice la literatura y como debiera ser el protocolo convencional. Entonces, ¿qué dice? Primero hay que preparar la zona receptora, dice, ¿no? Bueno, ¿cómo así? Previa anestesia, ¿no? Previa anestesia infiltrativa del área receptora, vamos a tener que ubicar la línea mucogingival. Y este detalle es muy importante, porque la incisión va a venir justo en este reparo anatómico. Y yo ya recuerdo haberles enseñado en algunas clases cómo ubicamos la línea mucogingival. ¿Se acuerdan del método funcional, donde movemos los tejidos para poder ubicar la línea mucogingival? Entonces, hagan desplazamiento de tejidos. Primer paso, ubicar la línea mucogingival. Ubicado la línea mucogingival, teniéndolo claro, ok, ahora voy a agarrar, paso número 2, agarro mi bisturí, mi hoja de bisturí número 15, ¿sí? Y teniendo tensado, manteniendo tensión de los tejidos, vamos a hacer una incisión a espesor parcial justo sobre la línea mucogingival. ¿De acuerdo? Entonces, repito lo que digo, la incisión es a espesor parcial. Esto es muy importante. ¿Qué quiero decir? Que la profundidad del bisturí no va a llegar a tocar periósteo. Apenas nada más voy a hacer la incisión en lo que sería el plano mucoso. ¿Ok? Entonces, hago una incisión justo sobre la línea mucogingival. ¿Qué pasaría si hay un frenillo? Bueno, bordeo el frenillo y aprovecho para hacer la frenectomía. ¿Listo? La hoja de bisturí número 15 se adapta muy bien a esta zona. Perfecto. Entonces, estamos haciendo la incisión a bisel interno generalmente, a espesor parcial, con una hoja de bisturí número 15. 15 o 15C. ¿no? Ok. Entonces, hecho la incisión, viene el siguiente paso. Paso número 3. Decolado a espesor parcial. Si a mí me están diciendo que el decolado es a espesor parcial, el instrumento que debo usar es el bisturí. ¿De acuerdo? Entonces nos olvidamos de la legra y con la misma hoja de bisturí número 15, después de haber hecho la incisión en la línea mucogingival, como describimos en el paso número 2, ahora vamos a hacer el decolado a espesor parcial. Y es muy importante que sea espesor parcial porque yo debo dejar un lecho, como ven en la imagen, que tenga periósteo. ¿De acuerdo? Tengo que dejar periósteo. Ahora, no sé a ustedes, pero a mí cuando me decían que tenía que dejar periósteo, yo no sabía en vivo dónde era el periósteo.
¿no? Entonces yo empezaba a decolar y no sabía si estoy dejando periósteo. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla de identificar al periósteo? Ustedes imaginen que la capa de tejido blando pegada al hueso, eso es el periósteo. Entonces, si a mí me están diciendo que es importante dejar periósteo, cuando tú vas decolando con el bisturí, tienes que garantizar que quede una capa delgada pegada al hueso. ¿De acuerdo? Eso es indicador de que estamos dejando el periósteo. ¿Ok? Entonces vamos avanzando en dirección apical unos 8 milímetros en promedio respecto a la incisión que habíamos hecho. Para facilitar este paso, recuerden mantener tensado los tejidos. Entonces, con la mano izquierda o la mano menos dominante, yo voy jalando el labio, voy jalando el carrillo y me va a permitir hacer un decolado mucho más sencillo. Un detalle que muchas veces tienen problemas, sigan mi cursor. Cuando a veces yo les pido hacer el decolado espesor parcial, el bisturí lo alejan del hueso y me empiezan a hacer el decolado siguiéndole al tejido blando. ¿Qué es lo que van a dejar? Profe, estoy dejando periósteo, pero me están dejando una capa gruesa de tejido blando. Estamos diciendo que periósteo es dejar una capa delgada sobre el hueso. Entonces, cuando hagan el decolado, no se alejen del reborde alveolar. Y voy dejando una capa de tejido sangrante o de tejido blando, delgado, fino, alrededor de ese tejido óseo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto voy a desplazar? 8 a 10 milímetros en promedio. Muy bien. Hecho el decolado, ya lo tengo. Viene un paso opcional, que no siempre lo hacemos, pero si quieres tener garantía de que tu injerto no se va a mover y que no se vaya a desplazar, es mejor hacerlo. Ya con la práctica, a veces obviamos este cuarto paso. ¿En qué consiste? Como yo he desplazado la línea mucogingival 8 a 10 milímetros en sentido apical, para evitar que esta nueva posición de la línea mucogingival vuelva, porque recuerden que yo les decía en alguna clase, la posición de la línea mucogingival es invariable. Por más que yo haga una cirugía, la línea mucogingival va a tratar de volver a su posición natural. Entonces, me sugieren, como cuarto paso, suturar la nueva posición de la línea mucogingival al periósteo. ¿De acuerdo? Para hacer este tipo de sutura, les sugiero usar hilo absorbible, es decir, un poliglicólico 5,0 con aguja de 20 cortante, es una buena alternativa. ¿Por qué no uso nylon? ¿Por qué no uso seda? Podrías usarlo, pero recuerda que vas a tener que retirar el punto al cabo de unas semanas. Y como este periósteo, es muy cómodo retirar el punto. Entonces se les sugiere, por ello, usar un hilo absorbible, ¿no? Entonces me olvido de esos puntos que se integren, que se hidrolicen. Al cabo de unas semanas no hay necesidad de retirar. ¿Ok? Entonces es lo que estamos haciendo en el cuarto paso. El tejido lo hemos desplazado en la línea mucogingival hacia una nueva posición y lo estamos suturando con puntos simples. Ok. Hasta allí estoy preparando mi lecho receptor. Antes de irme a la zona dadora, hago un último paso. ¿Cuál es? Hacer un patrón, un molde de lo que sería mi futuro injerto. ¿Cómo así? Yo necesito saber las medidas de cuánto por cuánto voy a sacar mi injerto desde el paladar. Una forma sencilla sería agarrar mi sonda y medir, ¿no es cierto? Necesito 30 por 10, por ejemplo, y esa medida lo traslado al paladar. Pero la otra manera, para poder adaptar muy fácil nuestro injerto, es agarrar un patrón, puede ser el sobre de sutura, ¿no? Que viene el cartoncito ahí bien estéril. Entonces lo recorto y lo adapto a mi zona receptora. Hago ese molde. Y este molde me va a servir para trasladar las medidas hacia el paladar. ¿De acuerdo? Entonces, paso número 5, hacer un patrón o un molde para mi futuro injerto.
Esa medida, o con esa medida, me voy ahora sí a la zona dadora. Paso número 6, empezaré a trabajar la zona dadora. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la zona dadora? El paladar. ¿Qué otra zona yo podría usar para sacar injerto? Bueno, a veces hemos sacado de zonas sedéntulas, ¿no? El reborde sedéntulo, en algunos casos, ¿no? Pero generalmente usamos el paladar en la zona de premolares para poder sacar nuestro injerto. ¿Cuál es la zona segura para trabajar en el paladar? Bueno, recuerden esto, y esto es concepto fijo para la vida, para el examen, como quieran. ¿De dónde a dónde es la zona segura para trabajar en el paladar? Bueno, yo recuerdo por anatomía que más o menos a la altura de la segunda o tercera molar, a una distancia aproximadamente de unos 10 milímetros, está el agujero palatino posterior, por donde viene el van palatino anterior, ¿no es cierto? Y en la zona anterior, detrás de los incisivos, que es lo que yo tengo, el agujero palatino anterior, por donde desciende el van esfenopalatino. Ok, entonces tengo dos arterias, diámetro mediano, que si yo las corto, voy a tener una hemorragia, un sangrado, sobre todo con tener cuidado con la arteria palatina mayor, también llamada. Entonces, para evitar esos malos ratos, hay que recordar siempre la zona segura de trabajo en el paladar. A saber entonces, ¿cuál es la zona segura del paladar? Desde distal, anoten, desde distal de canino hasta distal de primera molar. ¿De acuerdo? Desde distal de canino hasta distal de primera molar. Ok, ya tengo mi límite mesial y distal. Ahora vamos por el límite cervical y apical. Límite cervical a 3 milímetros del margen gingival. ¿Ya? A 3 milímetros del margen gingival. Cuando saquen su injerto, no saquen el injerto pegado al margen gingival, porque le voy a dejar sin encía queratinizada estos dientes. Entonces me alejo unos 3 milímetros, ¿de acuerdo? ¿Y hasta cuánto puedo proyectarme hacia la línea media o hacia apical? Eso dependerá del tipo de paladar que tenga mi paciente. Ustedes ven, algunos pacientes tienen paladar plano, paladar mediano, paladar profundo, ¿cierto? Y respectivamente la distancia puede ser pues 12, puede ser 15, puede ser hasta 17 milímetros. Dependerá del tipo de paladar que tenga mi paciente. ¿De acuerdo? Una manera sencilla de saber hasta dónde yo puedo proyectarme es ustedes mentalmente configuren el paladar de su paciente. Y el paladar del paciente tiene un techo y dos paredes, ¿no es cierto? El ángulo que se forma entre el techo y la pared de la bóveda palatina es el área por donde discurre la arteria palatina. Es una referencia entonces clínica que les puede servir para evitar encontrarse con esta arteria de diámetro mediano. Ok, teniendo en cuenta la zona segura del paladar, ¿se acuerdan del patrón del modelo que yo tenía, que había confeccionado en la zona receptora? Ubico, paso número 6, lo ubico entonces en la zona segura del paladar. Y agarro mi hoja de bisturí número 15 y haré mi incisión a espesor parcial, ¿no es cierto? Siguiendo el patrón o el molde que yo requiero para sacar mi injerto según mi zona receptora que he preparado. ¿De acuerdo? Entonces pusimos el patrón y sobre eso se diseña el injerto. ¿Cuánto de profundidad? 1 milímetro en promedio de profundidad, de espesor, ¿no es cierto? Traten de no llegar más profundo porque ya estaría tocando el hueso. Y la idea de este tipo de injerto es dejar también periósteo sobre el paladar para que la cicatrización sea adecuada. ¿Ok? Entonces, paso número 6, hicimos la incisión, siguiendo el patrón en la zona segura del paladar con mi hoja de bisturí número 15. Paso número 7, voy a decolar, voy a retirar el injerto a espesor parcial. ¿De acuerdo? Para poder hacer el decolar espesor parcial, me ayudo de una pinza
y de mi misma hoja de bisturí número 15. Algunos se ayudan con el bisturí de Orban, el bisturí de Kirkland, que también, si les es útil, pueden usar. ¿De acuerdo? Y empezamos a retirar o a desprender el injerto. ¿Dónde se vuelve difícil de desprender? En los ángulos, ¿ya? Así que no tengan temor de cruzar los ángulos cuando diseñen su injerto. ¿Ok? A veces pasa, como ven en la imagen, que al ir retirando nuestro injerto sale con un poco de tejido graso. No hay problema, retiren. ¿Qué es lo que yo debo cuidar? Que no me quede el hueso pelado del paladar, que no me quede expuesto el hueso palatino. Es decir, debo dejar por lo menos periósteo, si no es un poco más de tejido conectivo, porque la idea es sacar 1 milímetro de espesor. Profe, ¿qué hago con este tejido graso que salió? Bueno, una vez que lo tienes ya fuera del paladar, con una tijera iris, tú podrías adelgazar el espesor o con el mismo bisturí, ¿no? Así como cuando en la carnicería, ¿no? Te van a hacer un bistec, van separando o adelgazando el tejido. Bueno, de la misma manera, nosotros podemos, valiéndonos de la hoja 15, nivelar, establecer un espesor promedio de 1 milímetro, máximo 1.5, ¿ya? ¿Cuál es el espesor ideal del injerto? De 1 a 1.5 milímetros. No conviene más grueso, no piensen que más grueso va a ser mejor el injerto, no, se les va a necrosar. Y lo mismo, si es de 0.5, también se les va a necrosar. ¿Ok? De esa manera, entonces, vamos a retirar nuestro injerto desde el paladar, ¿no? ¿Cómo me queda el paladar, entonces? Con periósteo. Perfecto. ¿Qué hago aquí? Puedo suturar y ponerle la placa palatina, ¿no? La placa palatina que he confeccionado, le pongo. Previa sutura. Hoy en día preferimos suturar con un punto en cruz alrededor de los dientes. Va a ayudar a minorar el sangrado. Pero si por allí, sobre todo cuando empiezan ustedes a hacer injertos, a veces es un poquito difícil suturar el paladar cuando uno empieza. Si han hecho una placa palatina bien adaptada, incluso sin poner puntos, la placa palatina puede ser suficiente para la cicatrización a segunda intención de esa zona fundadora del injerto. ¿Ok? Pues bien, ya tenemos nuestro injerto. Volvemos a la zona receptora. Paso número 8. ¿Qué hago? Mi injerto lo voy a ubicar en la zona receptora que me estaba esperando, ¿no es cierto? Ok. Y vamos a ponerle puntos de sutura. No hay necesidad de suturar todos los bordes de mi injerto. Lo que voy a hacer es suturar el borde cervical del injerto con puntos simples. Entonces, pondremos un punto simple que va de injerto hacia las papilas o hacia el tejido que todavía me pudiera quedar a nivel de los dientes. Ponemos puntos simples, tantos puntos sean necesarios como para estabilizar este borde cervical. Hoy en día usamos nylon, ¿no? Antes usábamos cera negra porque era, bueno, lo que teníamos a disposición, pero hoy prefieran ustedes también usar un hilo monofilamento. ¿Ok? ¿Estos son los únicos puntos que se colocan? No. Como último paso, viene colocar un punto perióstico sobre el injerto. Pero fíjense, los únicos puntos que van a atravesar, que van a picar el injerto, son estos puntos simples. El último punto de fijación es un punto perióstico. ¿Cómo vamos a hacer el punto perióstico? Bueno, vamos a hacer aquí una animación de cómo vendría el recorrido del hilo, ¿no? Lo que vamos a hacer es pasar el hilo por el periósteo sin agarrar el injerto. Entonces, el tamaño de tu injerto, la altura de tu injerto tiene que ser por lo menos un par de milímetros menos que el área preparada. ¿Para qué? Para dejar este milímetro o 2 milímetros de periósteo expuesto. ¿Por qué? Porque el punto va a venir, entro en periósteo, salgo en periósteo.
sin agarrar el injerto, solo en periósteo, entro y salgo. Luego el hilo pasa por encima, rodea los dientes y va a anudarse en esa zona. ¿Ah? Entonces, nuevamente hago esa secuencia para poder presionar con esa cruz el injerto. Este punto es muy importante para poder sostener a nuestro injerto. ¿De acuerdo? Jóvenes, si ustedes quieren tener éxito con sus injertos, deben cumplir 2 principios. Para cualquier injerto en el cuerpo humano, tiene que cumplirse estos 2 principios. Recuérdenlo siempre. Primero, nutrición del injerto. Yo no puedo poner un injerto, de cualquier tipo de injerto, si no va a haber nutrición. ¿No es cierto? ¿Cómo están haciendo trasplante de órganos, por ejemplo? Porque hay un cirujano vascular. Y el cirujano vascular es uno de los más importantes porque se va a encargar de reparar los vasos para que pueda nutrirse este injerto. Lo mismo aquí. Yo debo garantizar que este injerto que estoy colocando va a tener nutrición. Pregunta, ¿quién le va a dar la nutrición o vascularización a este injerto? El periósteo. Por eso es que siempre se deja periósteo necesariamente. Yo no puedo dejar hueso denudado y sobre eso poner mi injerto. ¿Quién le va a dar la nutrición? Se va a necrosar. ¿Ok? Entonces, primer principio, nutrición del injerto. En este caso, gracias periósteo. Y el segundo principio que debo garantizar en cualquier tipo de injerto es la estabilidad o inmovilidad de mi injerto. ¿Quién garantiza en este caso la estabilidad o inmovilidad de mi injerto? La sutura. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero tener éxito con mi injerto, debo poner la suficiente cantidad de puntos como para lograr que una vez que yo muevo los tejidos blandos de mi paciente, el injerto no se mueve. ¿De acuerdo? Porque el paciente va a comer pues, estos días, el paciente va a hablar. Si el injerto se mueve al hablar, si el injerto se mueve al comer, ¿qué va a suceder con mi injerto? Se va a necrosar. ¿De acuerdo? Entonces, nutrición y estabilidad del injerto son 2 de los principios que tienes que cumplir. ¿Ok? Listo. Y de esa manera vamos a terminar la cirugía. ¿Qué le receto a mi paciente? Alguno puede pensar, de hecho, antibiótico, profesor, porque tiene que quedarse, va a quedar el injerto puesto en la boca y la boca es el medio más contaminado del cuerpo humano. ¿Será cierto esto? Claro, que la boca es el sitio más contaminado del cuerpo, es cierto. Pero que tengo que darle antibiótico, no es cierto. Salvo que haya situaciones especiales, ¿no? Paciente de pronto con un sistema inmune deprimido, adulto mayor quizá, paciente diabético, controlado, bueno, tal vez le doy antibiótico, pero para la mayoría de casos no hay necesidad de antibiótico. ¿Cuál es el medicamento que vamos a darle? Un analgésico, básicamente, un antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Y vamos a recetarle adicionalmente un colutorio porque el paciente no va a poder pillarse de trabajo, porque estamos diciendo que no hay que mover pues la zona de injerto. Si se cepilla, vamos a desplazar al injerto. Entonces, complementará su higiene con un colutorio, ¿no? Generalmente clorexidina por la sustantividad que tiene y que nos permite usarlo 2 veces al día. Bueno, entonces, en medicación, solo analgésico antiinflamatorio y antiséptico oral. Otra indicación para el paciente, el protector del paladar lo va a mantener allí en la boca y retirarlo de promedio 5 días. No se retira ni para dormir ni para comer. Y eso es un poco lo incómodo para mi paciente, porque esos días va a tener que estar con la placa palatina todo momento, ¿no? Entonces puede dificultarle en el habla o incluso con la higiene. Algunos pacientes se quejan de no se sienten cómodos porque no les permite hacer una buena higiene. Pero lo que necesitamos garantizar
3 a 5 primeros días es que el coágulo del paladar se estabilice allí y no haya sangrado. ¿En cuántos días se retira la sutura del injerto? Bueno, si yo usé un hilo no absorbible, tengo que retirarlo a partir de las 2 semanas. Recuerden, a partir de las 2 semanas se está empezando a formar ya un tejido, ya hay reemplazo del coágulo por un tejido ya más fibroso. Entonces me va a permitir, o producción de colágeno a los 14 días, que ya me permite poder retirar la sutura. Algunas indicaciones más, como ven, dieta blanda, evitar esfuerzo físico, bueno, como cualquier otro procedimiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir al cabo de unos días? Bueno, ¿qué me dice la biología? Los primeros días, ¿qué va a suceder con el injerto? Ese injerto prácticamente depende del periósteo para sobrevivir. Y el periósteo no va a ser suficiente para garantizar pues, una nutrición adecuada. Entonces, lo natural que sucede, sobre todo en los primeros días, es cierto grado de necrosis de mi injerto. No digo que se vaya a perder el injerto, pero es lo natural que va a suceder en los primeros días. Porque recuerden que la biología, ¿en cuántos días tiene la angiogénesis? A partir de las 72 horas, ¿no es cierto? Entonces, esas primeras horas, o los 2 primeros días, básicamente la nutrición de mi injerto es por perfusión. Es decir, no tiene esos sanguíneos que lo atraviesen todavía el injerto. Lo único que va a pasar es que el oxígeno que llega desde el periósteo va a tratar de pasar solo el oxígeno, porque no hay vasos todavía, para tratar de nutrir a ese injerto. Tranquilos los primeros días, si ven un cambio de color en el injerto, déjenlo allí, sigan controlando, porque recién a partir del tercer día empieza la angiogénesis, formación de nuevos vasos, ¿no? Y el injerto que estaba blanquecino los primeros días, ya a semana o 2 semanas, ya empieza a tornarse de un color rojizo. Y eso es garantía de que el injerto ya prendió, es decir, ya tiene vasos sanguíneos en su interior, lo que garantiza su nutrición. Ahora bien, ya mi injerto cuando está en esta etapa, digo que ya está estable, no todavía. Yo tengo que esperar la fase de maduración. Y esta fase de maduración transcurre con un cierto grado de que el injerto se va a cortar, ¿no? No es que todo el volumen que hemos logrado poner va a quedar. Siempre hay cierta merma en la extensión del injerto. Además, en el proceso de maduración se va a queratinizar el injerto. Y aquí viene un pequeño problema con este tipo de injerto. El grado de queratinización hace que el injerto al final se vea con una coloración más blanquecina respecto al color gingival. Esa es una desventaja, la desventaja estética de este tipo de injerto, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo lo voy a ver? Bueno, los primeros días lo van a ver blanco su injerto. Y lo que más asusta, ¿no? Profe, fracasé con mi injerto, ¿no? Creo que ya en la promoción hemos hecho un injerto, si no me equivoco, ¿no? Y entonces a veces, profe, hay algo blanquecino, no sé si es restos de comida. Tranquilo, agarra un suero en jeringa, lava. Lo que sale, sale. No raspes, no hagas nada. Deja, estás en la fase de los primeros días de degeneración, ¿no? Espera unas 2 semanas, 3 semanas y ya el injerto se vuelve rojizo, ¿no? Y aquí sí ya respiramos, ya podemos cobrar el siguiente, ya sabemos que ha aprendido el injerto, ¿no? Y todavía no es el color final, como les decía, vamos a tener que esperar una fase todavía de maduración, ¿no? ¿Cómo termina esa fase de maduración? Con el tejido, el injerto muy bien prendido, pero la coloración puede ser un tono más blanquecino. Conclusión, ¿puedo usar este tipo de injerto en una zona estética, entiéndase en la parte anterosuperior? No. Entonces, ¿para qué estaba indicado este injerto? ¿Recuerdan? ¿Para cubrir recesión? No.
Este injerto estaba indicado para aumentar cantidad de encía o mucosa queratinizada. ¿De acuerdo? Ok. Lo puedo usar en zonas no estéticas, zona posterior, zona anteroinferior, ¿no? Que no demanda estética. ¿Por qué lo uso? Porque es de los más predecibles. Pocas veces falla este tipo de injerto. Es de los más sencillos de retirar. Entonces, todavía es útil este tipo de injerto. ¿De acuerdo? Entonces, un paciente que llegue a esta condición puede, primero me pregunto, ¿no? Además de la recesión, ¿le queda encía? No, ya no hay encía. Ah, entonces voy a hacer 2 cirugías. Primero voy a ponerte un injerto para aumentar tu encía y después que madure, entiendas, unos 2 meses, yo puedo reposicionar ese tejido que he ganado. Y eso es lo que hacemos con estos pacientes. ¿Eh? Entonces viene así, preparamos el leche, como ya lo hemos descrito, nuestro injerto, ¿no? Aparentemente todo bien, ¿no? Pero no, espera la maduración todavía. Y mira, todavía hay cierto grado de contracción del injerto. Pero no ha cubierto la recesión, pero es que este injerto no estaba indicado para cubrir recesión gingival, lo dijimos varias veces. Este injerto está hecho para aumentar encía queratinizada. Muy bien. Lo que no tenías encía, en la primera imagen, ahora en la última, ya tienes una banda de encía queratinizada. ¿Ok? El hecho de tener esa banda de encía queratinizada evita que la recesión siga continuando. Y yo puedo, con una cirugía, trasladar este tejido hacia una posición más cervical, que es lo que conocemos como reposición coronal de nuestro injerto. Miren, por ejemplo, este pacientito que vino ahí, la consulta, ¿no? Claro, su preocupación es la recesión. Entonces, yo le digo, bueno, pero vamos a hacer 2 injertos en este caso. Bueno, entonces, es lo que hacemos, le pusimos un injerto, siempre ponemos de más el injerto, porque ya me están diciendo que va a haber un proceso de contracción del injerto. No traten de hacerlo muy exacto ese injerto, ¿no? Entonces va madurando, miren los primeros días, ¿no? Ese color que adapta, como ya sé cómo se comporta la biología, no le tengo miedo a los injertos, ¿no? Yo sé que esto va a pasar. Tal vez al inicio te asuste, pero luego se va tornando así, ¿no? Entonces, profe, ¿qué es esto? Restos de alimentos. Mira, hijo, déjalo, nada, nada más. Deja que la naturaleza siga trabajando. ¿Listo? Y así va cicatrizando, ¿no? Va cicatrizando. Y esperamos la maduración. Si bien ha cubierto un tanto la recesión, pero ese no era el objetivo. El objetivo es aumentar la encía queratinizada. ¿Qué es lo que vamos a hacer luego? Una vez que ha madurado, ¿no? Aquí yo ya lo tengo maduro sin injerto. Ya el paciente dice, yo ya estoy tranquilo. Bueno, pero puedo ahora hacer una reposición, una traslación del injerto, de la encía queratinizada nueva que yo tengo, que antes no la tenía. Fíjense que aprovechamos para hacer la planectomía. Ahora lo vamos a trasladar, incluso para mejorar esos milímetros que aún le quedan. ¿Ya? Entonces, después de un injerto de este tipo, lo que hacemos es una reposición del injerto. ¿Cómo así? Sí, para cubrir la lesión. Entonces, a mi paciente yo tengo que advertirle que voy a necesitar hasta 2 cirugías para poder cubrir la recesión en áreas no estéticas, ¿no? Porque estamos diciendo que este tipo de injerto, el problema que me da es que el color no mimetiza tan bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No, esto lo voy a pasar rápido porque es simplemente ya una traslación. Primero hemos puesto el injerto como primera cirugía, perfecto, ya cicatrizó el injerto. Ok, ¿cuánto tiempo ha pasado? Unos 2 meses de la primera cirugía de colocar el injerto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una reposición coronal después que ha madurado el injerto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este es el diseño de la incisión. Dibujo nuevas papilas, ¿no? 2 incisiones verticales, las papilas antiguas, le quito el epitelio. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es que esas nuevas papilas que estoy dibujando, lo voy a tratar de subir
a la posición de las papilas remanentes. Entonces, esa es la intención. Y esto también se hace a espesor parcial. ¿Listo? Entonces, diseñamos nuestras nuevas papilas, nueva papila a la altura de la recesión, ¿no? ¿Listo? 2 verticales. Y esta papila antigua, por llamarlo de una manera, le quito el epitelio. ¿No? Le quito el epitelio. ¿Por qué le voy a quitar el epitelio? Porque esta va a ser mi nueva papila. Esta la voy a trasladar. ¿No? Y recuerden que sobre epitelio no pega nada. Si no le quitas el epitelio, no va a poder adherirse mi nueva papila que estoy dibujando. Entonces, ¿qué hago? Levanto este colgajito, levantamos el colgajo, le cobramos todo espesor parcial, siempre estamos esto, ¿no? Y lo que voy a hacer, como he pasado la línea mucogingival, voy a poder trasladar, ¿no es cierto? Miren, aquí estamos quitando el epitelio de las papilas antiguas, ¿no? Que quede sangrante, porque allí van a venir mi nueva papila, por decirlo de un modo, ¿no? Siempre alisamos la raíz. Si ustedes quieren que se adhiera el injerto, o en este caso el colgajo, sobre una raíz denudada, recuerden que a la encía le gusta todo lo liso. Entonces, vamos a tener que alisar lo mejor que podamos para que no ocurra una bolsa luego, ¿no? Y trasladamos el colgajo que hemos diseñado a la nueva posición, ¿no? Lo jalamos a la nueva posición. Y allí lo vamos a suturar, ya sea con puntos simples o los puntos que sean necesarios para mantener esta nueva posición. ¿Listo? Entonces, una vez que suturamos, a veces usamos puntos suspensorios. ¿Listo? Dejamos que cicatrice. Y esto es lo que tenemos, ¿no? Ya cubrimos la recesión, ¿no? Claro, fue con 2 cirugías, claro. Es una encía más pálida, sí. Por eso que este tipo de cirugía en áreas no estéticas, ¿no? Pero es una manera predecible de poder nosotros cubrir recesiones gingivales, ¿no es cierto? A pesar de que hemos pasado por 2 procedimientos, pero es bastante predecible. ¿De acuerdo? Entonces, de una situación que empezó así, ahora lo tenemos con una condición de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay muchos casos que podríamos comentar al respecto de lo mismo. Y eso mismo estamos usando con implantes, ¿ya? Yo no voy a mostrar todas las secuencias, solo quiero mostrarles el resultado de cómo con implantes también hoy en día estamos mejorando la condición. Porque el principio es el mismo, pues. Miren este casito. ¿No? A veces hacemos también lo mismo, ¿no? Con implantes. Y en implantes estamos usando bastante este tipo de injerto, ¿no? Porque ya la estética no es lo primordial aquí. Miren, entonces cuando un paciente usa una prótesis fija sobre implantes, muchas veces por su mala higiene ocasiona que haya pérdida de mucosa queratinizada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya empieza a verse el implante, ¿no? Ya empieza a verse el implante acá, miren los pasos de rosca, aquí ya se está viendo el implante. ¿Por qué? Porque no hay mucosa queratinizada. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este paciente? Lo mismo, ¿no? Mira acá el último implante tampoco no tiene en sí, bueno, mucosa queratinizada, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Hoy en día estamos haciendo muchos de estos injertos alrededor de implantes, ¿no? Bueno, hacemos un injerto y vamos a ver cómo termina o cómo cambia la condición de nuestro paciente, ¿no? A ver, aquí, ¿no? Aquí, miren, en este lado, cuánta encía ya le estoy devolviendo, cuánta mucosa queratinizada estamos devolviendo al paciente. ¿Se acuerdan del implante que ya se veía? Aquí, miren la cantidad de mucosa que estamos devolviendo para proteger al implante. Aquí también, en el último, miren la cantidad de mucosa queratinizada, ¿no? Si yo lo comparo,
este primer implante del lado izquierdo, cómo empezó en la parte inferior y cómo lo tengo ahora, ¿no? O ¿no? Miren cómo ya se notaba el implante y ahora miren el volumen que tengo de mucosa queratinizada para proteger a ese implante. Entonces no se trata de ponerle hueso, membrana para devolver alrededor del implante huesito, no. Ya tenemos que trabajar con este tipo de implante, ¿de acuerdo? Entonces, o el último implante del lado derecho, ¿no? Miren, en la parte inferior no tenía mucosa queratinizada. Entonces, tenemos que devolverle. Ante problemas de implantes, estamos usando mucho de este tipo de injertos, ¿ya? Solo como muestra, les manifiesto que es una alternativa para lograr los objetivos que queremos. Regálenme unos 10 minutitos. Profe, pero va a mostrar un injerto que no me gusta porque el color nada que ver. Bueno, es cierto. Entonces hay una segunda opción de injertos, ¿no? Que es hacer un injerto ya no gingival libre, sino de tejido conectivo subepitelial. Entonces, cuando uno ve a un paciente que viene con recesión, pero ahora en el área estética, no le voy a proponer pues el injerto que acabamos de ver, porque si bien es fácil de realizar, no es estético. Entonces, cuando veas una recesión, tienes que preguntarte si debajo de esa recesión todavía le queda encía queratinizada. Hace un momento hablábamos de la situación donde ya no le quedaba encía queratinizada. Si fuera un área no estética, lo mejor es ir en 2 pasos, como ya acabamos de mencionar. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo una recesión tipo 1 de Miller o en la clasificación de Cairo, que también sería un RT1, ¿no? Claro, ya no usamos Miller, que me parecía una clasificación bastante didáctica. Bueno, ahora usamos la de Cairo, ¿no es cierto? Y esto de memoria, todos deben saberlo, pregunta también de examen. Si yo tengo una recesión RT1 de Cairo, es decir, donde las papilas están bien, y la recesión básicamente va a la cara libre del diente, aquí yo puedo aplicar un injerto gingival, ya no del tipo que hemos visto, sino un injerto de tejido conectivo subepitelial. Ya no epitelial, sino subepitelial. ¿De acuerdo? Hacer injertos en RT2 y RT3 es menos predecible. Por eso que no es la primera indicación que hacemos en esos casos, o salvo que el paciente igual quiera someterse, sabiendo que el pronóstico es reservado, ¿no? En cambio, en un RT1 siempre el pronóstico es más predecible. Ok, entonces, ¿qué hago? Es una zona estética. Bueno, le voy a proponer un injerto gingival de tejido conectivo subepitelial, que es lo que hacemos en esta paciente. Entonces viene una paciente con un tallado de un diente bastante alto en su margen gingival, viene a la facultad para poder rehacer esta corona. Entonces retiran la corona y le vuelven a hacer a la misma altura. No, pues no. Profe, entonces le alargo el otro diente. No, tampoco, pues no. Está quedando dientes muy largos. ¿Qué tenemos que hacer? Cubrir la recesión. Primero hay que trabajar la recesión antes de hacer el tallado. Bueno, a pesar que este es un paciente con un diente ya previamente tallado, ¿no? Miren dónde debería ser el tallado, aquí. Pero como había recesión, lo tallaron hasta donde estaba el margen gingival, ¿no? Por eso que le quedó una corona muy larga. Bueno, ¿qué hay que hacer? Devolver el margen gingival a la posición o a la altura del otro central. Entonces, en esta paciente vamos a aplicar un injerto. Bueno, aprovechamos para hacer la frenectomía. Y lo que vamos a hacer con esta paciente, a diferencia del injerto anterior que vimos, la incisión aquí es incisión sulcular. Ya no es en la línea mucogingival. No, acá la incisión es sulcular. Puedo extenderme a los dientes adyacentes o puedo hacer 2 verticales, ¿no? Cualquiera de las 2 formas. Entonces, en este caso vamos a hacer 2 verticales. Aquí ven, incisión sulcular, 2 verticales. Decolado a espesor parcial. Siempre en injertos decolado a espesor parcial, porque ya explicamos
la necesidad de mantener el periodo. Perfecto, listo, hemos decolado, ya estamos, vemos que podemos desplazar el colgajo y ahora nos iremos al paladar para sacar el injerto. Aprovechamos para hacer un alargamiento de corona por patino, bueno, no es razón de procedimiento. Recuerden un principio que les dije, que la encía, en este caso el injerto, va a pegar sobre una superficie lisa. Si el diente está tallado, si el diente está con una afracción, si el diente está con caries, con mayor razón, siendo una superficie irregular, ¿podrá prender el injerto? ¿Podrá pegarse el injerto? No. En este caso, como ya hay un tallado, lo que vamos a hacer es tratar con una fresa fisura, tratar de borrar ese tallado, tratar de suavizar ese tallado. Porque sé que mi injerto debe depositarse sobre una superficie lisa. Ok, y aquí viene la diferencia. Mantenemos el área segura del paladar. Allí no hay mayor discusión. Pero en vez de retirar el tejido externo, lo que se ve, esta vez, si me están diciendo que es injerto de tejido conectivo, el epitelio se queda. Lo que vamos a retirar es el tejido interno. Entonces, solo hago una incisión, levanto espesor parcial y voy a retirar el tejido interno. Eso es lo que hacemos, ¿eh? Una incisión, levantamos espesor parcial, como ven aquí, y el tejido interno es el que vamos a retirar. ¿Ya? ¿De dónde salió este tejido? De aquí adentro. Y es un poquito más difícil de retirar porque, claro, está sangrando el paladar mientras trabajamos. A veces no vemos cómo hacer la incisión. Claro, el injerto epitelial es más sencillo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cómo me va a quedar el paladar? Bueno, el injerto lo trasladamos a la zona de la recesión, lo suturamos con puntos simples, tanto sean necesarios como para estabilizar el injerto. Sobre eso cubrimos con el colgajo el injerto y aquí noten esa diferencia, ¿no? El injerto anterior podía quedar expuesto al medio bucal, es decir, el injerto epitelial puede quedar expuesto, pero el injerto conectivo hay que cubrirlo con el colgajo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Dónde se quedó el injerto? Como si fuera un sándwich. Está quedando de modo que lo suturamos. Así no me queda nada de muñón, ¿no? Bueno, estamos exagerando en bajar el margen gingival porque yo sé que va a haber también una contracción. ¿Listo? Suturamos, suturamos. El paladar, ¿cómo me quedó? Con una línea nada más de incisión. Ya no queda el rectángulo como lo veíamos en el caso anterior. ¿Ah? Entonces, igual les sugiero que hagan su placa palatina para proteger al paladar. A pesar que podamos suturarlo, mejor es poner el protector del paladar. ¿Ok? ¿Listo? Suturamos y así le ponemos nuestro protector de paladar. ¿Cómo va terminando el caso? Va cicatrizando lo mismo, ¿ya? Los primeros días se va a ver edematizado, con un cambio de color. Déjenlo, déjenlo. Los puntos retiramos recién a los 15 días, ¿no es cierto? Miren el paladar rápidamente, en este caso cicatriza mucho más fácil, ¿no? Porque se ha quedado el epitelio ahí. ¿Listo? ¿Y cómo va a cicatrizar esto? Miren cómo va cicatrizando ya al cabo de una semana, ¿no? El color es mucho mejor respecto al otro tipo de injerto, ¿no? Lo visualizamos mientras demore la maduración. Esto lo hicieron en la facultad, ¿no? Bueno, todo este trabajo fue en la facultad con estudiantes de cuarto año, como ustedes. Termina de cicatrizar, ¿cuánto? 6 a 8 semanas. Lamentablemente eso a veces les dificulta hacer este tipo de injertos, ¿ya? Pero llega a madurar bastante bien, ahora sí, a la misma altura del otro diente, y el estudiante termina haciendo sus coronitas, ahora sí, en una buena posición de margen gingival, ¿no? Entonces, fíjense, de una condición como esta, gracias a hacer un injerto y no estar poniendo, pues, porcelana rosada u otro artificio, ¿no?
podemos mejorar la condición del paciente. Así que yo les animo, jóvenes, si bien el récord, el tiempo nos amerita trabajar rápido, experimenten en esta época hacer, ¿no? Con nuestra ayuda, con la ayuda de sus docentes, ¿no? Entren en estos casos, porque esto les va a dejar lección de vida, ¿no? Yo tengo exalumnos que empezaron así en tercer o cuarto año a hacer sus procedimientos y les ha ido bastante bien. Termino con un cosito porque también esto les puede ser útil, porque he visto que están haciendo puentes, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema de hacer puentes en un paciente que está el reborde con deficiencia de reborde, ¿no? Bueno, aquí también pueden aplicar los injertos, ¿no? Solo les muestro casi el antes y el después para no ya alargarlos más. Déjenme mostrarles este casito. Había por allí algún caso que podíamos trabajarlo. Muestro esto. Miren, por ejemplo, ¿no? Aquí esta paciente, profe, le voy a hacer un puente. Así, ok, te autorizó prótesis, sí. Y aquí, ¿cómo vas a hacer el póntico? ¿De qué tamaño te va a salir el póntico? Profe, le voy a poner porcelana rosada porque, bueno, pues al extraerlo se llevaron la tabla, qué sé yo. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Lo mismo, jóvenes. Yo puedo usar un injerto aquí. Lo mismo, haremos una incisión en sobre, decoramos el espesor parcial y como si fuera un sándwich, vamos a poner nuestro injerto allí, ¿no? Dentro. Solo quiero mostrarles el resultado, porque es más de lo mismo. Solo mostrarles el resultado que está aquí. Miren entonces, ¿no? Así empezó y así lo tenemos ahora. Ahora sí, pues tus coronitas te van a quedar del mismo tamaño, ¿no? A lo que antes, miren, ¿cómo iba a quedar aquí el póntico? ¿Ah? Entonces, hoy en día podemos hacer, miren, con injertos, devolver el volumen. Yo he visto, ¿no? En sus diagnósticos a veces ponen, y les hago poner a veces a propósito, defecto de Seiber tipo 3. Ya, y lo pueden poner, pero miren que hay un tratamiento también para el defecto de Seiber tipo 3, ¿no? Y pueden mejorar esa condición. O miren este otro caso, también les muestro solo el final, ¿no? Miren esta depresión que había. Y ahora, con el injerto, miren cómo se está devolviendo el volumen, y más que devolver el volumen, ¿no? Cómo termina el caso, esperar que madure. Sí, pues eso es un poquito el problema, de pronto en tiempos para ustedes, provisionalizamos mientras tanto, pero nos permite hacer trabajos de satisfacción para su paciente, ¿no? Entonces ya no necesitaba la porcelana rosada que antes pensábamos, este paciente era rezago del labio paladar hendido. ¿Ya, jóvenes? Entonces los injertos nos están permitiendo trabajar no solo con estética, sino con función, tratando de devolver la anatomía que perdió el paciente ante la pérdida de dientes. Muchas gracias por su atención. No sé si hay una duda antes de despedir. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, muchísimas gracias, doctor Andrew. Vamos a ver, ojalá que el jueves tengamos las actividades normales para continuar normalmente, pero bueno, ya. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Andrew. Y estamos conversando, pues. Gracias. Hay ¿Cómo una pregunta. proceder donde esto falla? Gracias, Cristian, y ojalá no suceda eso. Nada, mira, lo que falla, el mismo cuerpo lo va a rechazar. Lo rechaza tanto así como que se va desprendiendo, ¿no? ¿Qué haríamos ante esa situación? Primero, dejar que el tejido madure nuevamente, ¿no? Como sin injerto el tejido va a madurar en 2 meses. Y ahí replantear, ¿no? Rehacer el injerto. A veces se pierde gran parte del injerto, pero no la totalidad, ¿no? Yo en los años que he visto, siempre te queda algo, ¿no? Y a veces con ese algo que te quedó, a pesar del fracaso, entre comillas, que tuviste, puedes hacer un desplazamiento, te puede mejorar la condición. Pero no hay que hacer nada más, no hay que darle ni antibiótico, nada, déjalo. El cuerpo solito lo va a eliminar, estimado Cristian. Gracias.
madres. Listo, chicos. Muchas gracias entonces, nuevamente, doctor Andrew, a todos ustedes por estar acá. Y nos estamos viendo pues en la facultad, Dios mediante, el jueves temprano. Gracias. Listo, hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias.